González. Ella es de séptimo semestre y es miembro activo. Y yo soy Javier Rojas. ¿Listo? Esta charla la realizamos con la ayuda del doctor Pardo, el decano de la facultad, y también con la doctora Mónica Gómez, quien nos está acompañando pues la noche de hoy. ¿Listo? Entonces, para presentar a la doctora, muy buenas noches, doctora, ¿cómo está? Mucho gusto. La doctora es médica general, especialista en gerencia y auditoría de la calidad en salud y docencia universitaria. Es jefe de auditoría médica de Mederi. Entonces, buenas noches, doctora. No sé si quieres presentarte. Muchas gracias, doctor Javier. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrada de acompañarlos el día de hoy y brindar mis conocimientos y mi punto de vista con relación al tema que nos interesa y nos agrupa el día de hoy. Muchas gracias. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos y por pasarnos unos casos muy interesantes de la UCI de Mederi. ¿Listo? Entonces, doctora, siempre que nos quieras complementar algo, contarnos algo de tu experiencia, tal vez resaltar algo de la práctica clínica, siempre pues nos puedes interrumpir y para que todos empecemos a sepamos tu experiencia. Bueno, no siendo más, entonces comencemos con la tabla de contenidos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, pues vamos a ver cuál es el algoritmo de interpretación. Después vamos a ver unos principios fisiológicos muy básicos, pero pues que son necesarios para que los tengamos para que realicemos la interpretación de una manera mucho más sucinta. Vamos a hablar del acceso vascular, cuáles son los valores normales en altura y en el nivel del mar, cuál es la relación con la temperatura, con el análisis de los gases, cuál es el papel de la base exceso, valoraremos la oxigenación y generaremos algunos diagnósticos diferenciales. Entonces, esta es la literatura con la que nos basamos para realizar la presentación de hoy. Sobre todo nos basamos pues en el artículo que les compartimos al grupo de activos, pero también pues en el estudio de la neumológica, al igual que en el Scott Monkey, ¿listo? En el libro de Scott Monkey, que es pues bastante bueno, pero de igual manera pues nos complementamos de todos los artículos y las bases que ven acá. Entonces, bueno, comencemos, ¿listo? Entonces, pues los invitamos a todos para que estén muy participativos. La idea, pues, es que no es una charla, es un taller, ¿listo? Entonces, pues, que estén complementando, siempre abriendo el micrófono y pues participando, ¿listo? Entonces, la idea es que vamos a tener muchos casos y que ustedes participen para ellos, ¿listo? Entonces, bueno, también los invitamos si quieren prender la cámara, bienvenidos. Pues aquí es como para comenzar y analizar los casos. Entonces, bueno, estos 5 pasos vamos a analizarlos y pues vamos a ir paso a paso con ellos el día de hoy. En relación, pues vamos a ir de manera cronológica y los vamos a ir analizando con diferentes casos, ¿listo? Entonces, bueno, empezamos con el paso uno, que es precisamente empezar con el pH. ¿Listo? Entonces, bueno, para eso les tenemos el primer caso que, bueno, es una mujer de 75 años, llega al servicio de urgencias de Mederi con fiebre y disnea. Tiene temperatura de 39, frecuencia cardíaca de 122, tensión arterial de 107,79, saturación de oxígeno de 84, pero tiene máscara y 6 litros de oxígeno. ¿Listo? 6 litros al minuto. Entonces, bueno, ¿quién quiere iniciar? Pues vamos poco a poco y vamos viendo que podemos complementar, ¿listo? Entonces no sé si alguien quiera, quién se anima, lo pueden mandar por el chat si quieren. Bueno, a ver, entonces vamos poco a poco, ¿listo? Entonces, yo sé que pues no hemos visto los valores de la normalidad, pero bueno, por ahora quedémonos con que el pH, lo normal es de 7,35 a 7,45 y la presión parcial de dióxido de carbono es de 35 a 45, ¿listo? Entonces, vamos a ver cómo, si está primero.
el pH del paciente, la medición del pH está elevado con respecto a lo normal o disminuido, ¿listo? Entonces, si vemos que el límite superior de lo normal es 7,45 y nuestro paciente tiene 7,47, entonces vamos a decir que está elevado, ¿listo? Entonces, bueno, después de eso, seguimos como con el PCO2, pero antes de eso les tenemos una pregunta. Entonces, ¿saben cuál es la diferencia entre alcalemia y alcalosis, por ejemplo? O pues acidemia y acidosis. Por ejemplo, Simón, que tienes la cámara prendida. Me imagino que el nombre lo dice, no sé si esto es lo correcto, pero alcalemia y acidemia hablan de los estados ácido-bases en la sangre, y alcalosis y acidosis habla más que el estado general del cuerpo, creo yo, no sé. Bueno, sí, muy bien, gracias. Entonces, así, lo que termina en emia va a ser pues en la concentración en la sangre, ¿cierto? Entonces, esto va a ser como un estado que depende únicamente del pH. En cambio, alcalosis o la terminación osis es cuando ya este cambio en el pH, que pues es anormal, ya lo atribuimos a un proceso en específico. Entonces, cuando ya sabemos que la acidemia es eh, por una sobrecarga de CO2, ¿cierto? Pues ya le decimos que es una acidosis respiratoria, ¿listo? Entonces, cuando ya le atribuimos como una causa a la alcalemia o a la acidemia, ya le ponemos osis, ¿listo? Entonces, ahí tenemos como dos conceptos clave, que pues un paciente puede estar solamente o acidémico o alcalémico, o sea, no puede estar ambas, como los dos, acidémico y alcalémico a la misma vez, ¿no? Solo puede estar una u otra. Pero un paciente sí puede tener varias alcalosis o varias acidosis, ¿sí? Entonces, bueno, esto es como un concepto de trastornos mixtos o inclusive trastornos triples que lo vamos a ver más adelante, pero pues para que se queden en cuenta con eso, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son los principios fisiológicos que queremos que tengan en cuenta? Primero, quédense en la cabeza que la producción neta de ácidos siempre tiene que ser igual a la eliminación de ácido. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando hay mucha producción o muy poquita producción o mucha eliminación o muy poquita eliminación, es que se van a generar los diferentes procesos que vamos a ver más adelante. Eh, pero entonces, bueno, esta producción y la eliminación tiene como tres procesos que nos vamos a detener. Entonces, la producción, el transporte y la eliminación, ¿cierto? Entonces, la producción. Eh, entonces, bueno, aquí también es como porque inclusive el ácido a veces tiene un poco de estigma, ¿sí? Pues como que se piensa que es algo malo, pero en realidad el ácido es una consecuencia del metabolismo normal, que es pues, fisiológico, muy funcional del cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los carbohidratos y las grasas se convierten, pues después del metabolismo, en dióxido de carbono, que pues el dióxido de carbono es un ácido volátil, que significa que se puede evaporar y que, dado que se puede evaporar, eso es fundamental para el equilibrio ácido-base porque significa que se puede exhalar en la respiración. Por ejemplo, las proteínas generan ácido sulfúrico y los fosfolípidos ácido fosfórico. Estos dos pues se producen en menor cantidad que el dióxido de carbono, pero no son volátiles. Entonces significa que no se pueden eliminar por los pulmones, sino por otros procesos más complicados del riñón. ¿Listo? Eso es lo fisiológico, ¿no? Porque también tenemos producción de ácido patológico. Por ejemplo, en la diabetes mellitus o en hartos periodos de ayuno, se pueden generar cetoácidos como beta-hidroxibutirato o acetoacetato, ¿cierto? Bueno, diferentes procesos nos pueden generar ácido láctico, etilenglicol, nos puede generar ácido glicoxílico, ácido glicólico o ácido oxálico, el metanol, ácido fórmico. Entonces, bueno, hay como, queremos como que se queden con que varios diferentes procesos nos forman diferentes tipos de ácidos pero pues que en general esto va a impactar en el estado y el equilibrio ácido-base del paciente. ¿Listo? Ahora, ya en el segundo punto que queremos que tengan en cuenta, el transporte del ácido. Aquí es cuando nos encontramos con los buffers. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un buffer? Tiene como diferentes definiciones, pues como dos opciones de definición. ¿Listo? Un ácido débil con una base conjugada, es decir, que dona hidrogeniones, o puede ser una base débil con un ácido
un ácido conjugado, es decir, que acepta hidrogeniones. ¿Listo? Em, ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Sí? Es que eh, los buffers tengan la capacidad de, em, como de aceptar de que hayan cambios en los hidrogeniones en la sangre, pero que sin que se cambie el pH. ¿Listo? Entonces, otra vez, el propósito de los buffers es eh, como mitigar los cambios drásticos en los hidrogeniones y que hayan muy poco, que haya una estabilización del pH en la sangre. ¿Listo? Todos los buffers son necesarios porque sin los buffers habrían cambios muy drásticos, muy repentinos, pues que no serían compatibles con la vida. ¿Listo? Este es el buffer más importante, pues el más presente que vemos, ¿listo? Entonces, donde el bicarbonato con la hidrogenión se pueden conjugar, se forman ácido carbónico y por medio de la anhidrasa carbónica se forma dióxido de carbono y agua, ¿cierto? Em, entonces, ¿qué es lo importante? Es que también uno siempre se queda con que ese es como el único eh, buffer como que existe, pero hay varios otros, ¿listo? Por ejemplo, también los tenemos que dividir extra o intracelularmente. Intracelular tenemos los fosfatos, por ejemplo, el 2,3-difosfoglicerato, el ATP, la hemoglobina, ¿sí? Extracelulares tenemos pues el bicarbonato, el CO2, ¿sí? ¿Cierto? Eh, el ácido fosfórico, el ácido sulfúrico o la albúmina, ¿listo? Entonces, la albúmina va a ser muy importante, sobre todo para la ecuación del anion gap, que tenemos que hacer una corrección. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Finalmente, la eliminación del ácido. Eh, Otra vez, para que sea pragmático, entonces, dos procesos de eliminación. Pues los pulmones se encargan de controlar la expiración del CO2. Y entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Pues se puede censar tanto o un bajo pH o una alta concentración de CO2 o en los cuerpos carotídeos o en la médula oblonga, lo que va a generar una estimulación del centro respiratorio, aumentando la ventilación minuto, eh, así sea la frecuencia o el volumen corriente, para así disminuir y exhalar más CO2. Y cuando se exhala CO2, se aumenta el pH. ¿Listo? Ahora, el riñón va a tener tres mecanismos, sobre todo, de eliminación. Pero pues a grandes rasgos queremos con que sepan que un bajo pH o una hipocalemia nos va a generar una secreción y pues excreción de hidrogeniones y una mayor reabsorción de bicarbonato hacia la sangre. ¿Listo? Entonces hay otros factores que pueden generar esto, como por ejemplo la aldosterona, la angiotensina, la hormona paratiroidea. Pero bueno, en general, quedémonos con esto. Cuando hay cuando hay un pH muy bajito, se secretan y se excretan más hidrogeniones y se reabsorbe más bicarbonato para tratar de compensar esto. Entonces, bueno, aquí nos importa también resaltar la importante relación que tiene el potasio con el pH, ¿listo? Porque, em, por ejemplo, miren, lo que pasa es que la secreción de hidrogeniones hacia pues, el túbulo se hace por medio de un antiporter. Y este antiporter es potasio, hidrogenión, ATPasa. Entonces, por cada hidrogenión que salga a la luz de la nefrona para que sea excretado, un potasio va a entrar a la sangre. ¿Listo? Entonces, más o menos, ¿cuál es la relación? Que por cada disminución del pH, ¿cierto? Se va a generar un aumento del potasio en 0,6 miliequivalentes. Entonces, eh, por ejemplo, pues va a variar de paciente en paciente, ¿sí? El rango es como de 0,3 a 0,8, pero pues más o menos, ¿listo? Entonces, pues cuando veamos que un paciente tiene hipercalemia, eh, pues primero tratemos de corregir el trastorno de ácido base y después veamos si tenemos que tratar la hipercalemia, ¿listo? Bueno, seguimos con el algoritmo de interpretación. Entonces, después seguimos con la PCO2, ¿listo? Y para esto tenemos el mismo caso, ¿listo? Entonces, bueno, ya sabemos que tiene el pH está arriba de lo normal. Entonces, bueno, ¿quién quiere seguir con la interpretación del CO2? A ver, ¿quién más? Ah, bueno, Juan David, que prende la cámara. ¿Qué nos quieres decir, por ejemplo? Pues creo que los rangos de normalidad de la presión de oxígeno son un poquito más altos, entonces creo que está bajito, pero no me acuerdo exactamente cuánto era. Sí, es de 35 a 45.
Entonces, si está Eso. bajito, bueno, Tenemos, ¿qué sí, te pues dice? tenemos más, menos CO2 en sangre, lo cual nos podría hablar que el paciente está eliminando mucho CO2. No sé si por compensación, pues toca seguir analizando o por, pues que esa sea la causa de, pues, dárselos. No sé. Ok, ok. Entonces, sí, esto es importante. Porque miren, entonces, para identificar el trastorno primario o la compensación, lo que dice Juanda, eh, pues tenemos una forma importante, ¿sí? Entonces, hay varias formas, se puede hacer con bicarbonato o demás, pero lo mejor o pues lo más simple es hacerlo con el mismo CO2, ¿listo? Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Entonces, ya sabemos que el pH de nuestro paciente está elevado, ¿cierto? Si el CO2 también está elevado, vamos a decir, o sea, si los dos están elevados, vamos a decir que es metabólico. Mientras que si el pH está elevado y el CO2 va en dirección contraria, o sea, está disminuido, es respiratorio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la mnemotecnia? R de respiratorio es igual a R de revés. ¿Listo? Entonces, el PCO2, cuando el PCO2 va al revés que el pH, eso es respiratorio. ¿Listo? Revés respiratorio. Mientras que cuando la PCO2 va igual que el pH, es metabólico. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, tenemos un montón de casos, entonces pues sigamos. Eh, pero entonces también tenemos que hablar de los accesos y cómo se obtienen los gases en primer lugar. Entonces, bueno, primero tenemos a grandes rasgos tres vías principales. Eh, pues eh, se pueden tener otras, pero estas son como las principales, ¿listo? Una punción por vía radial, una punción por vía femoral, pues que esta solo se hace solo cuando es necesario, porque la radio típico, o por ejemplo en UCI se puede tomar por vía arterial, por vía de una línea arterial. ¿Listo? Pues que esto es un catéter permanente, eh, pues que se le pone a los pacientes pues intubados, lo que nos permite que una serie de muestras de la sangre arterial sean obtenidas y comparadas sin la necesidad de que hayan punciones adicionales y repetitivas. ¿Listo? Entonces, sobre todo se va a hacer por vía radial. Entonces, para la vía radial tenemos el test de Allen. Bueno, hay varias variaciones del test de Allen. Por ejemplo, se puede hacer también en las arterias pedias o en las arterias digitales de los dedos, ¿sí? Como por ejemplo estas, ¿ven? Como que cada dedo pues le llegan dos arterias. Entonces, pero pues bueno, la idea es que, bueno, a grandes rasgos, el test de Allen es una prueba de tamizaje para conocer más o menos la circulación colateral del paciente. Entonces, esto está un poco debatido porque se ve que a pesar de que cuando el test de Allen es positivo, ¿sí? O sea, se evidencia que hay buena circulación colateral, no siempre significa que no tenga complicaciones con la toma de los gases, por ejemplo. ¿Listo? Eh, entonces, bueno, la idea era invitarlos a hacerlos, pero pues vamos un poquito cortos de tiempo, entonces pues vamos a seguir. Pero la idea es sí, es tapar las dos arterias y después soltar por la de la que no le vamos a tomar los gases. Entonces, como normalmente le tomamos los gases en la radial, soltamos la cubital y vemos cómo se perfunde la mano. ¿Listo? ¿Cuáles son algunos problemas comunes en la toma de las muestras? Por ejemplo, el ingreso de burbujas. ¿Por qué? Porque pues esto se puede difundir hacia la sangre, nos puede generar una presión arterial de oxígeno falsamente alta o una presión de CO2 falsamente baja. El tiempo de análisis, que eso ya lo vamos a ver también más adelante, por ejemplo, que se demoren más de 30 minutos, pero por ejemplo, hay algunas condiciones como una leucocitosis o un conteo elevado de plaquetas, donde se tiene que analizar la muestra en menos de 5 minutos, porque, o si no, pues las leucocitosis, pues los leucocitos empiezan a consumir el oxígeno y nos puede dar una presión arterial de oxígeno falsamente disminuida. También cuando hay una mezcla inadecuada, sobre todo en cuanto a la heparina, o cuando no se utiliza como un tubo específico de muestra para la heparina, sino pues se utiliza como una heparina y lo que termina acidificando la muestra, ¿listo? Bueno, continuamos acá.
y los dejo con Majo para que nos hable de los valores normales. Listo. Entonces vamos a tener valores normales que van a cambiar tanto a nivel del mar como en Bogotá. Entonces, principalmente, pues a medida que ascendemos sobre el nivel del mar, pues la presión barométrica va a disminuir también y pues también lo va a hacer esa presión inspirada de oxígeno y la presión arterial de oxígeno que tenemos en el paciente. Como tal, entonces, algo que debemos de tener en cuenta es que la hipoxemia, pues, va a aumentar esa ventilación minuto en el paciente, disminuyendo la presión arterial de dióxido de carbono. Esa variación principalmente, pues, se debe a la diferencia en la presión atmosférica y, pues, también, por ende, en la presión arterial de oxígeno. Como sabemos, pues Bogotá es la tercera capital más alta pues de América del Sur. Principalmente se sitúa pues a 2.640 metros sobre el nivel del mar. Y como tal, entonces, desde 1984 aproximadamente, es que dos pues doctores, Acevedo y Solarte, es que se dan cuenta de que la gasometría arterial en estas tres principales capitales varía dependiendo la altura en la que se encuentren. Entonces, al nivel del mar vemos una presión arterial de oxígeno de 80 a 100 milímetros de mercurio, de dióxido de carbono entre 35 y 45, un pH que pues los valores normales siempre van a oscilar entre 7,35 y 7,45 y un bicarbonato que va de 22 a 26. Sigue. Ya en Bogotá vemos que, pues, debido a menor presión atmosférica, eso significa que va a haber una presión arterial de oxígeno y una presión arterial de dióxido de carbono significativamente más baja. Algunas veces puede que, pues, el pH sea ligeramente más alcalino, pues debido a la compensación respiratoria crónica que hace el paciente, pero los valores oscilan normalmente en esos que ya mencioné, 7,35 y 7,45. Y el bicarbonato como tal tiende a ser más bajo que a nivel del mar. Entonces aquí yo les quería hacer alguna pregunta. ¿Alguien sabe por qué el pH de una sangre arterial tiende a ser más alcalino? ¿Alguno me puede responder? No sé quién tiene la cámara encendida. Simón, ¿tú me puedes decir por qué el pH de la sangre arterial es más alcalino? En condiciones cuando está a nivel del mar, o sea, en comparación de No, Bogotá, es, bueno, la sangre arterial va a ser más alcalina, así estemos sobre el nivel del mar o en Bogotá, comparada con la venosa. Tiende a ser más alcalina. ¿Sabes por qué? no sé, no sabría decirte. Ok, bueno, entonces esto es como tal porque el dióxido de carbono, pues, es un producto de desecho ácido, ¿sí? Entonces, al tener menos dióxido de carbono, pues la sangre tiene un pH, pues, ligeramente más elevado, más alcalino. Mientras que la sangre venosa que nosotros pues tomamos tiende a ser también más ácida porque hay mayor concentración de dióxido de carbono. Entonces, el aumento de dióxido de carbono en la sangre venosa como tal nos va a conducir a que se forme todo el ácido carbónico y el ácido carbónico va a ser el que disminuye el pH y por eso es que en la venosa es sangre más acidótica y en la arterial es sangre más alcalina. ¿Listo? Sigue. Listo. Entonces, como les decía, pues los valores en Bogotá cambian. En 2013 es que Maldonado y González como tal dan a conocer unos resultados de un trabajo reciente sobre los valores normales de gasometría arterial en Bogotá. Pues el valor promedio del pH fue como tal de 7,43 más menos 0,02, tanto para hombres como para mujeres y que pues la saturación arterial de oxígeno disminuye. También como pues ya se los mencioné, eso es como para que ustedes la puedan analizar más adelante cuando tengan la presentación. Sí. Sí, entonces esto es súper importante. Quédense con esos valores. No sé, tomen el screenshot o algo para, pues, para que nos quedemos con eso y pues los podamos relacionar en cuanto a si está elevado o disminuido. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros les quisimos hacer dos casos clínicos. Este primero es, bueno, se los voy a leer. Es una paciente a nivel del mar.
paciente masculino de 60 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, quien acude al servicio de urgencias con cuadro clínico consistente en disnea, tos y expectoración purulenta. Ahí están como tal los valores de los gases, también tiene electrolitos, entonces no sé quién lo quiera hacer. Pues ahí me escucha. Sí, Isabela, Sí, ahí. ahí se te escucha muy bien. Pues nada, en primera instancia, revisando el pH y siguiendo el algoritmo que Javi mencionaba ahorita, pues la paciente muestra acidosis. En este caso veo la PCO2 elevada. En razón a ello, pensaría que se trata de una acidosis respiratoria. Me llama la atención también que el lactato está elevado. Entonces, eso también nos podría indicar un estado de hipoxia en la paciente. Como le dijo Isa, está perfecto. Pues el paciente de verdad tiene una acidosis respiratoria crónica agudizada pues con hipoxemia. Otra cosa adicional que no les hemos mencionado, pero pues más adelante se va a hablar, es el anion gap. Los valores del anion gap normalmente son entre 8 y 12 miliequivalentes por litro. Vemos que están normales en este paciente, pues lo que sugiere que pues la acidosis es principalmente respiratoria también y no metabólica. ¿Sigue, Javi? El segundo caso, entonces, es paciente femenina de 25 años, residente de Bogotá con neumonía, quien acude al servicio de urgencias por cuadro clínico de 4 días de evolución consistente en fiebre alta, tos con esputo herrumbroso y dificultad respiratoria. Listo, ¿quién se anima acá a este ahora? No sé, Juan David, si tú quieres, que tienes la cámara prendida. Sí, pues, a ver, lo mismo con el algoritmo, ¿no? Entonces, tienen pH, realmente no está tan bajito, o sea, tendría una leve acidemia. Ahora con la PaCO2, creo que está limítrofe para arriba, creo. Pero el rango será como de 30 y... Ah, no, era entre 36 a 27. Entonces, supongo que está bien, están en rangos el pH. Y el lactato pues está aumentado. Supongo que los valores eran más bajitos, por lo que el paciente anterior también tenía un lactato 2,5. Entonces, sí, el paciente probablemente tiene una acidosis, en este caso yo creo que es metabólica, pero, o no sé, no, la verdad no sé. Me gustaría tal El vez ver. paciente ahorita está cursando con una acidosis metabólica. Pues, sin embargo, también es importante que se fijen en la base exceso. Eso también, pues, nos va a Mm, ayudar. Más adelante lo vamos a ver con otros casos, pero también es importante fijarse en la base exceso. El anion gap, pues, también está ligeramente elevado, entonces este paciente puede tener un trastorno del equilibrio ácido-base mixto, pues al cursar también con una acidosis, pues. Listo, sigue Javi. Bueno, sí, esta es otra tabla donde pues nos resume la normalidad, ¿cierto? Entonces pues aquí como se compara lo que normalmente pues a nivel del mar se piensa como normalidad y acá pues es el estudio de la neumológica donde nos dice pues qué es lo normal para Bogotá, ¿listo? Entonces bueno, ahora sigamos con el algoritmo. Entonces vamos a ver si hay compensación o no. Entonces bueno, normalmente ¿cómo piensan? O pues uno cómo sabe si hay compensación. Entonces... eh, pues sí, cuéntame, porque tal vez aquí es donde uno tiene como un conflicto y pues es donde pues uno no se espera. Entonces, bueno, ¿cómo se evalúa la compensación? ¿Cómo creen? ¿Cómo tienen entendido eso? Pues digamos que usualmente lo que uno revisa es el indicador contrario a la etiología. Entonces, por dar un ejemplo, si el paciente está presentando una acidosis respiratoria, yo le reviso el bicarbonato. Y pues si el paciente está presentando, no sé, una alcalosis metabólica, como en el caso que nos pusieron al inicio, pues yo entraría a revisar de pronto cómo está el CO2 para ver si a través de eso lo está compensando o no. Pues digamos ahí también
entra un poco a jugar la fisiología en el hecho de que existen mecanismos de compensación rápidos o tempranos y otros que son un poco más demorados, ¿sí? Entonces, pues Excelente, excelente. Isabel, o sea, pues normalmente también uno tiene como en cuenta que se evalúa la compensación en cuanto al pH, ¿sí? Como si el pH está normal, significa que está compensado, pero no, tienes toda la razón. Entonces, se mide la respuesta del sistema opuesto al trastorno primario. Entonces, si hay una acidosis respiratoria, se mide el bicarbonato. Exacto. Entonces, bueno, tenemos varios principios en cuanto a la compensación. Primero, nunca se sobrecompensa el pH, ¿listo? Y pues ustedes saben, pues para decir en medicina nunca, pues hay que tener como, pues como cierta certeza, o sea, no se dice como cuando sea, pero sí, aquí con toda seguridad nunca se va a sobrecompensar el pH, es decir, que, bueno, tiene una acidosis respiratoria por un EPOC, por ejemplo, y vemos que el bicarbonato como que se aumentó mucho, tanto a llevarlo a una alcalosis. No, esto no es como una compensación fisiológica, pero pues puede tener en cuenta que hay otro trastorno más allá de la compensación que se espera, por ejemplo, ¿listo? Y normalmente no se lleva el pH hasta la normalidad, ¿listo? Entonces, pues eh, esto sí quiero que a uno se les quede porque esto es como de las cosas más importantes, que la compensación no siempre va a llevar el pH a la normalidad, es decir, casi nunca, básicamente. Em, ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo vamos a ver como con un caso más adelante, pero se mide si, por ejemplo, si él tiene una acidosis respiratoria, se mide si el bicarbonato está dentro de lo esperado. Si está dentro de lo esperado, significa que está bien compensado, sin tener como tanta relación el pH. ¿Listo? Y pues aquí también están con las cosas que nos dijo Isabela. Por ejemplo, la compensación respiratoria va, para un desorden metabólico va a ser muy rápida, porque pues simplemente es descensar y empezar a compensar. Puede ser de 0,1 horas a 24 horas, como el pico máximo. Mientras que la compensación metabólica para un desorden respiratorio va a ser mucho más lenta. Va a empezar más o menos a las 12 horas pero pues en realidad va a estar como en el peak, más o menos en 3 a 5 días, ¿listo? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la compensación metabólica va a ser mucho más efectiva crónicamente, ¿listo? Entonces, sí, como que se va a poder tener más en cuenta para, sí, de manera crónica, ¿listo? Entonces, bueno, este es el caso, como para que se nos quede, ¿listo? Entonces, bueno, un paciente que tiene el pH en 7,27. Y bueno, ya sabemos que tiene una acidosis metabólica primaria, teniendo en cuenta el bicarbonato. Pero entonces, ¿qué pasa? Eh, Se esperaría que la presión parcial de dióxido de carbono esté en más o menos 25 milímetros de mercurio. Eh, ¿Cómo sabemos qué es lo que se espera? Por medio de unas fórmulas que ya les vamos a mostrar más adelante. Pero bueno, digamos que a este paciente se le midió el dióxido de carbono y en realidad le dio 35, cuando lo que se esperaba era 25. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Cómo explicamos esto? La única explicación es que hay otro trastorno primario, eh, además de la acidosis metabólica. Por ejemplo, en este caso sería una acidosis respiratoria, que pues los dos tienen, como los dos se juntan y llevan a la normalidad del pH, que en este caso está en 7,27. ¿Listo? Em, bueno, entonces, estas son las fórmulas de compensación. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos al trastorno primario que tiene nuestro paciente, ¿cierto? De la columna. Eh, en nuestro paciente ahora tiene una acidosis metabólica primaria, ¿cierto? Entonces ponemos acidosis metabólica y vemos que aumento de la presión arterial de dióxido de carbono de más o menos, y ahí está la fórmula, ¿listo? Entonces tenemos que reemplazar los valores de más. Pero entonces, para que nos quede más fácil, hay como unos... eh, sí, pues como más o menos unos algoritmos que se tienen en cuenta, eh, que son como la misma relación, pues que
tal vez a uno como que uno se los aprende más y pues no sé si les queda más fácil, si se quieren aprender las fórmulas o pues no sé si les queda más fácil como tenerlas en el teléfono rápidamente y reemplazar, pero si se lo quieren aprender es más o menos así, ¿listo? Entonces, digamos, devolvámonos a este paciente. Tiene una acidosis respiratoria, digamos que en este caso sería aguda, ¿listo? Entonces que el bicarbonato aumenta un miliequivalente por cada 10 milímetros de mercurio de CO2 por arriba del promedio, ¿listo? Entonces, si el paciente eh, tenía 35, ¿cierto? 35, ¿cuánto está arriba de 33? 10 milímetros, pues está muy parecido, entonces no estaría, digamos que no estaría aumentando lo que se espera, ¿sí? O sea, el PCO2 está igual. Ahora, ¿qué pasa? Em, entonces, se supone que el bicarbonato debería estar uno más arriba de lo normal, que pues lo normal sería más o menos 23, 24, entonces debería estar en 25, más o menos 2, ¿sí? Entonces, como se acepta más o menos 2, entonces se acepta desde 23 a 25, por ahí, ¿sí? Y vemos que, listo, vemos que en el paciente tiene el bicarbonato en 11, entonces no aumentó, sino que disminuyó. Entonces por eso podemos decir que tiene como los dos procesos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es otra mnemotecnia? Entonces aquí está la regla del 1, 2, 3, 4, 5, que, bueno, 1, 2 es, son los procesos agudos y 4 y 5 son los procesos crónicos. El 3 es para que nos acordemos que hablamos de bicarbonato, ¿sí? Pues HCO3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es? Entonces, por cada 10 milímetros de mercurio por encima de 40 del CO2, vamos a ver cuánto tiene que aumentar el bicarbonato. Entonces, por cada 10 milímetros de mercurio, digamos que está en 60 milímetros de mercurio de CO2, y es un proceso, el paciente tiene una acidosis respiratoria aguda y está en 60, significa que tendría que aumentar 2, ¿cierto? 2 milimoles de bicarbonato. ¿Listo? Bueno, esto nos va a quedar más claro ya con los casos, pero pues eso para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Ah, bueno, y otra cosa importante es que eh, todo para lo apellido metabólico va a ser bastante interesante porque se va a tener en cuenta como los últimos números del pH. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, este paciente que tiene 727 de pH, ¿cierto? Como pues como regla como un poco más práctica en vez de hacer como la fórmula, eh, y pues están bastante correlacionadas, decimos que lo que se espera del pH es más o menos los últimos dos dígitos del pH. Lo que se espera del CO2 son los últimos dos dígitos del pH. Entonces, se espera que el PCO2 esté en 25, que es más o menos parecido al 27, pues el punto 27 que está al final del pH, ¿sí? No sé si les quedó claro, por ejemplo, acá. ¿Sí? Bueno, listo. Ahorita lo vemos con los casos, pero sigamos. Listo. Ahora, pues vamos a ver cómo tal, cómo afecta la temperatura en el análisis de los gases arteriales. Entonces, principalmente, pues vemos que la temperatura corporal del paciente puede afectar estos resultados y esto se debe más que todo a que los equipos que pues miden los gases lo van a medir a una temperatura determinada. Normalmente estos los enfrían a 37 grados centígrados, por lo que los resultados de pacientes con diferentes temperaturas pueden ser inexactos si nosotros no lo llegamos a ajustar ni a corregir, ¿sí? Listo, si quieres sigue. Lo vamos a ver entonces con esto. Como tal, entonces vamos a tener en cuenta que a mayor temperatura va a haber mayor gas disuelto, menor temperatura, menor gas disuelto. Va a ser directamente proporcional. Entonces, pues nos traen estos resultados, estos gases, un pH de 7,40, una presión arterial de dióxido de carbono de 40, presión arterial de oxígeno de 80. Entonces, pues bueno, tenemos que ahora ver los valores verdaderos, cómo cambian en base a la temperatura real del paciente. Entonces, por ejemplo,
si este paciente tiene, no sé, está en UCI, tiene una fiebre de 39, entonces la máquina como tal enfría sus resultados a 37 y luego, pues lo que debemos de hacer es nosotros hacer la real corrección, que para una temperatura de 39 el pH verdadero de este paciente sería de 7,37 y si lo tomáramos a 37 sin llegar a corregir la temperatura real del paciente sería de 7,40. Entonces, a pesar de que en este caso cambia muy poco, hay casos donde sí afecta bastante los valores que voy a tomar en un paciente. Como un paciente hipotérmico, entonces el pH en realidad de este paciente sería 7,50 y no 7,40. Entonces, por eso es que comúnmente en el informe lo que se hace es que se reportan dos resultados, uno con la temperatura del paciente siendo hipotéticamente 37 y otro con la temperatura real de ese paciente. Y ahí hacemos una fórmula y es el valor que uno tiene que meter manualmente en la máquina como tal. ¿Sigue? Para ver esto, entonces vamos a tener en cuenta la ley de Henry, que influye en la temperatura de los gases arteriales. Entonces, como tal, nos habla que la solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial de ese gas sobre el líquido. Entonces, era lo que yo les mencionaba. Significa que entonces a temperaturas más bajas, pues lo que va a pasar es que vamos a tener un mayor pH en el paciente, ¿listo? También va a influir entonces la actividad metabólica por el consumo de dióxido de carbono, el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono en la muestra de sangre. Y como tal, por eso es que van a cambiar también estos resultados y vamos a tener las consecuencias de la temperatura también en los resultados, pues porque si no nos muestra la cantidad de oxígeno disuelto adecuada en el paciente, entonces podemos cometer un error al diagnosticarlo. Sigue. Ya entonces tenemos el tiempo de espera antes del análisis, como lo decía Javier, entonces el tiempo recomendado es de 30 minutos a temperatura ambiente. Si tenemos que esperar más que esto, entonces prácticamente se recomienda almacenar la muestra en hielo a 0 a 4 grados centígrados para minimizar pues los cambios de los gases sanguíneos. En este caso, pues el tiempo máximo de espera es de 60 minutos luego de que lo almacenamos y es de suma importancia pues que la muestra sea obtenida en una jeringa libre de burbujas de aire, que era lo que les decía Javier, y que se hace ya inmediatamente después de su obtención también. ¿Sigue? Listo. Pues Listo. eso ya hablamos de gases arteriales versus venosos. Acordémonos pues que los venosos no nos van a dar, obviamente, pues oxigenación, información sobre la oxigenación del paciente, pero vamos a ver que, miren, según pues bastantes estudios, por ejemplo, este es un estudio monocéntrico prospectivo, pues se vio que el pH, el CO2 y el bicarbonato se correlacionaban de una manera bastante estrecha, pero pues sí hay que hacer como una corrección. Entonces, pues siempre que se quieran sacar los gases los venosos, pues se tiene que hacer como la corrección. Entonces, al pH se le tiene que adicionar 0,03 y a la PCO2 se le tiene que quitar 4 milímetros de mercurio. Entonces, si quieres, devuélvete un momento, Javi. Lo más importante acá es que pues tengamos en cuenta también en qué momentos voy a tomar unos gases venosos junto con los arteriales. Entonces, principalmente es cuando un paciente tiene una acidosis o una alcalosis metabólica. Esto nos da información sobre la gravedad y la causa del desequilibrio también de este paciente. En pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o choque, también es importante tener en cuenta la diferencia de la concentración de oxígeno que vamos a tener tanto en sangre arterial como venoso para pues ayudar a evaluar como que la eficacia de la oxigenación tisular que se está haciendo en el paciente y pacientes también que reciben ventilación mecánica, debemos de hacer un análisis tanto de gases arteriales como de venosos. Listo, sí. Listo. Entonces, en este caso tenemos un paciente masculino de 70 años, quien se encuentra inconsciente. Ay, espérate, que esto se me movió. Listo ya. Quien se encontraba inconsciente en la calle durante una noche fría con una temperatura central de 32 grados centígrados, bradicardia, hipotensión y respiración superficial.
Con los valores medidos a 37 grados, como nos los da la máquina, el paciente tiene un pH de 7,48, una presión arterial de dióxido de carbono de 30 milímetros de mercurio eh, y una presión arterial de oxígeno de 90. Listo, sigue. Ya los valores corregidos a 32 grados son estos. No sé quién quiera interpretarlos. Simón, por ejemplo. Bueno, entonces, el pH está alcalino, la presión de CO2 está en la parte la parte limítrofe más baja, la presión de oxígeno pues está bien. El, por la historia clínica, o bueno, viendo el anion gap que está un poquito elevado, podríamos pensar que hay una descompensación porque pues deben haber aniones que están, o sea, que no es, para que el anion gap esté elevado tiene que haber, pues los aniones tienen que estar aumentados, pero pues no sé decir por qué, o sea, no sé, no me queda mucha claridad. Ok, dale, no, tranqui, mira. Entonces, Listo. pH. Mira, pH está elevado, ¿cierto? Sí, Entonces, una alcalemia, ¿sí? Digamos alcalemia. alcalemia, sí, PCO2 está disminuido, entonces TIN, ¿cierto? Están al revés, van al revés, entonces decimos que es una alcalosis respiratoria. respiratorio, ok, ¿Listo? Después se tiene en cuenta el anion gap y pues como tú dices, está aumentado. Pero pues como está aumentado, pues el anion gap es para acidosis metabólicas. Entonces, ¿qué se puede decir ahí? Pues que hay una acidosis metabólica junto con la alcalosis respiratoria, ¿sí? ok, ok, Y el Em, lactato elevado como tal, lo que te dice es que pues el paciente tiene una hipoperfusión tisular secundaria a la hipotermia que está cursando, ¿sí? También miras ok, entonces la base exceso, que es de -3, es negativo, entonces te indica que ese paciente también tiene una acidosis metabólica, así como el anión GAP que tiene. Y pues los valores de creatinina y glucosa pues son normales, eso como un plus adicional. Entonces, este paciente también tiene un trastorno ácido-base mixto, ¿listo? Sigue, Javi. Yo tengo una pregunta, qué pena. ¿Van a explicar algo dale, más? dale. Ah, no. La interpretación de la base exceso, pues el mismo nombre lo dice, ¿no? Pero, pues en este caso el paciente tiene un trastorno mixto, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo me voy? Sí. No, pues es que la base exceso, bueno, ya íbamos para allá, pero pues nos estamos quedando cortos de tiempo, entonces te lo explico de una. La base exceso es como otro paradigma de interpretación de gases, ¿sí? Entonces, pues sirve porque nos complementa, pero pues, o sea, el general con el que nos estamos basando, ¿sí? Como el algoritmo que planteamos, se llama el algoritmo de Boston, ¿sí? O pues como el sí, el modelo de interpretación de Boston. Entonces, ese solo tiene en cuenta eh, CO2, bicarbonato, ¿sí? Mientras que la base exceso es el algoritmo de Copenhagen. Entonces, ¿qué es la base exceso? Es cuánto ácido se le tiene que meter a la sangre eh, para que en teoría llegue al pH normal, ¿sí? Entonces, que esto es una medida como un cálculo matemático, ¿sí? Pero que se hace en eh, in vitro, ¿sí? Entonces, cuánto ácido, cuántos miliequivalentes de ácido le tienes que poner a la sangre, a un litro de sangre, para que el pH te llegue a 7,40, ¿sí? Em, entonces, ¿qué significa eso? ¿Sí? Cuando hay base exceso negativo, o sea, pues déficit de base, básicamente, eh, pues es porque hay déficit de base. Bueno, ya lo vamos a explicar más adelante, ¿sí? Pero, mira, a ver, me adelanto de una. Em, mm, mm, Mira, déficit de base, ¿sí? Entonces, cuando está eh, una disminuida, eh,
Pues hay varias cosas. Puede ser o una acidosis metabólica o una alcalosis respiratoria compensada, ¿sí? Eh, Solo que tiene como algunos problemas porque se piensa como que la base exceso solo, sí, como te dije, se analiza in vitro, entonces no se tiene en cuenta como el componente eh, extracelular, como de la matriz extracelular, como por ejemplo el 2,3-difosfoglicerato, bueno, como componentes de la MEC que también son buffers, entonces como que no se tiene en cuenta mucho esto, ¿sí? Pero pues bueno, cuando hay base exceso de mayor de 2 nos indica una alcalosis respiratoria, o cuando hay déficit de base de -2 hay una acidosis metabólica, ¿sí? Eso es lo que nos dice. Y pues nos habla mucho de las cosas metabólicas, ¿sí? Pues porque es de bicarbonato. O sea, como para entenderlo un poquito mejor. O sea, los valores positivos es cuánto hay que agregarle y los valores negativos es cuánto se quitaría, en teoría. Exacto. Sí, sí, sí. Listo, ok, perfecto. Listo. Pues si quieres devuélvete un momento al caso anterior. Pues como lo decía Javi, pues hay otra manera de leer los gases y pues es como la que más usamos en el hospital. Entonces es lees primero, miras la presión arterial de oxígeno, luego miras la PAFI, que en este caso no lo tenemos, que sería pues la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, que es prácticamente ver ese intercambio gaseoso que pues está teniendo el paciente. Luego ahí sí te vas y lees la presión arterial de dióxido de carbono. Ahí sí vas y miras entonces bicarbonato y vas en exceso. Y lo último que le vas a mirar al paciente es un pH para saber qué trastorno sí está haciendo el paciente y si está compensado o descompensado. Pero pues eso es como un plus, como para que ahí puedas tener en cuenta la base en exceso. ¿Sigue? Listo. Entonces esta es una paciente femenina de 45 años de edad con sepsis por neumonía, quien se encuentra hospitalizada por el servicio de medicina interna. A la valoración nos encontramos con una temperatura central de 40 grados centígrados, taquicardia, taquipnea y fiebre alta. Listo, esos son los valores a 37 grados centígrados, pH de 7,30, presión arterial de dióxido de carbono de 50 milímetros de mercurio y presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio. ¿Sigue? Ya estos son corregidos a la temperatura del paciente. No sé si alguien quiera leerlos. Isa, ¿los quieres leer tú? No, ya me terminé de mirarlos y ya lo tengo. A ver, quiero hacer el Bueno, intento otra vez, pues, a ver si... dale, Ah, dale. no, qué pena que No, no, dale, no lo dale de tengo. una. No, yo ya lo hice una vez, déjame, hazlo tú y si quieres vuelvo a seguir. Bueno, pues, nada, pues ya con los valores corregidos, es una paciente que, mirando solo el pH, tiene acidemia. Mm, la presión de dióxido de carbono está elevada. El bicarbonato, pues digamos que está un poco alto. Pero entonces yo pensaría que se trata de una paciente con una acidosis respiratoria, mm, pues de pronto compensada. No estoy muy segura porque es que Sí, el bicarbonato está como en el límite superior, pues digamos. Pero tiene el más que lactato. todo Dime. más que todo hace la compensación metabólica por la Ujú. base exceso, que la vemos que está positiva, pero Ah, sí, sí. están súper bien, Isa. Y pues nada, el lactato está en 4,5, entonces lo que decía, sí nos habla de que es una paciente que está en un estado de hipoperfusión. Sí, así está perfecto. Listo. Listo. Entonces, lo importante en el anion gap, primero, pues es que va a ser esa diferencia que tenemos entre los cationes y aniones que vamos a medir en el plasma sanguíneo. Principalmente va a ser para identificar la causa de la acidosis metabólica que tengo en el paciente. Entonces, voy a calcularlo siempre con la concentración de sodio.
menos concentración de cloruro, menos concentración de bicarbonato. Como les decía, los valores normales siempre van a estar entre 8 y 12 miliequivalentes por litro. Ya en cuanto a la interpretación, entonces si tenemos un anión GAP elevado, pues nos va a indicar pues la presencia de aniones no medidos, entonces van a ser el lactato, cetoácidos o toxinas que pues pueden estar contribuyendo a la acidosis metabólica de ese paciente. El anión GAP normal va a sugerir como tal la acidosis metabólica, que pues se va a deber más que todo a una pérdida de bicarbonato, como pues en un paciente que tiene una EDA o una acidosis tubular renal más que todo. Listo. Y ya pues en cuanto a las causas de acidosis metabólica, entonces tenemos pues para un anión GAP elevado, entonces ahí está memotecnia, que entonces es la G de glicoles como el etilenglicol, la O de oxiprolina, L de lactato, D de lactato, M de metanol, A de aspirina, R de renal, falla renal, uremia que esté haciendo el paciente, R de rhabdomiólisis y K de pues la cetoacidosis que puede hacer ese paciente. Ya pues el anión GAP normal, pues entonces va a ser pues lo que les decía, una EDA, insuficiencia que tenga el paciente, una fístula que puede ser pues intestinal o biliar más que todo, y una enfermedad renal crónica también nos puede dar pues una, pues este anión GAP. Listo, sigue. Bueno, pues sí, esto, eh, importante esto es que pues según el artículo de la neumológica, la idea es siempre que tengamos la albúmina, tenemos que corregir el anion gap, ¿sí? Entonces, una vez ya hagamos el cálculo de sodio menos la suma del bicarbonato y el cloro, se tienen que corregir con esta fórmula que vemos acá, eh, pues para que nos dé una, por ejemplo, un paciente con hipoalbuminemia le puede dar un anion gap disminuido, pero que en realidad cuando se corrige puede que esté aumentado, ¿sí? Entonces, pues nos puede dar falsos positivos, falsos negativos, demás, ¿listo? Em, bueno, aquí también importante es que hay algunas causas de anion gap elevado que no tengan acidosis, ¿listo? Entonces, pues por eso, cuando el pH está normal, no siempre nos tenemos que parar y como decir como, bueno, ya los gases están normales, sino pues tenemos que hacer como seguir viendo, pues porque, a ver, si hay dos trastornos, por ejemplo, que estén balanceando y pues que genere que el pH esté normal, o otro trastorno de que tenga anion gap, pues que aunque el pH esté normal, que genere un anion gap aumentado, ¿listo? Listo, entonces la ecuación de Henderson-Hasselbalch está como tal, nos va a describir la relación que hay entre pH, bicarbonato y presión parcial de dióxido de carbono en sangre. Entonces, pues la importancia es que permite evaluar tanto el componente metabólico, que es el bicarbonato, y el componente respiratorio, que es el dióxido de carbono, de este equilibrio, y nos ayuda pues a mirar si tenemos un trastorno primario o si el trastorno como tal ya es compensatorio, y también nos ayuda como a comprender, por decirlo así, cómo los cambios en el bicarbonato y la presión arterial de dióxido de carbono van a afectar ese pH sanguíneo. Entonces, eh, más que todo debemos de tener en cuenta que tanto la ecuación de Henderson-Hasselbalch como el anion gap lo vamos a utilizar en conjunto para pues esa evaluación completa del equilibrio ácido-base, ya que ambas nos ayudan pues a determinar si el problema es de origen metabólico. Perdón, esta ecuación lo que hace es que nos ayuda a determinar si el problema es de origen metabólico respiratorio. El anion gap siempre va a ser acidosis metabólica. Y en el caso pues de la acidosis metabólica, pues en la ecuación de Hasselbalch, lo que va a hacer es que nos va a ayudar a evaluar la respuesta compensatoria del sistema respiratorio como tal, como la hace esa acidosis metabólica. Listo, sigue. Listo, entonces tenemos este caso, paciente masculino de 65 años de edad,
con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica, quien ingresa a la UCI por sepsis grave secundaria a neumonía. A la valoración nos encontramos con un paciente hipotenso, con oliguria y alteración del estado mental. Entonces, no sé, Simón, si ahora quieres leer estos. Bueno, entonces, siguiendo el orden en el que estábamos, entonces el pH, el paciente vemos que tiene una acidemia con la presión de CO2 está contraria, entonces podemos decir que es de origen respiratorio, ¿sí? Contrario Sí, sí, respiratorio, sí. ¿sí, verdad? No me acuerdo muy bien ahí. Ah, listo, perfecto. La presión de oxígeno, el paciente está con una presión de oxígeno bajita. ¿Y cuál era el valor normal del bicarbonato, Javi? ¿Me lo recuerdas? Más o menos de 22 a 26. Ok, entonces está disminuido. Entonces el paciente no está compensando. La anión gap está elevado, lo que pues podríamos decir que sí hay aniones que nos están midiendo, pero lo que más me causa curiosidad a este paciente del caso clínico es que tiene una diabetes mellitus tipo 2 y tiene la glucosa está súper elevada. Entonces, de pronto puede ser que el paciente, no sé, se haya descompensado, pero no sé, no sé cuál puede ser la causa. Listo. Entonces, el paciente como tal tiene una acidosis mixta, tanto respiratoria como metabólica. El paciente está haciendo una sepsis con insuficiencia multiorgánica, pues el anión GAP elevado, lo que tú dijiste, pues acidosis metabólica con aniones, pues no están medidos como tal. Tiene hiperpotasemia y también pues la insuficiencia renal de este paciente y la hiperglucemia pues son otros medidores que indirectamente nos van a ayudar. Y la ecuación de Henderson-Hasselbalch como tal pues nos dice que pues los valores que obtuvimos en los gases arteriales son similares a los que llegamos a calcular. Entonces, en estos gases nos dijeron 7,14, entonces ahí nos dice que pues están como dentro de la normalidad, están bien tomados. ¿Listo? Sigue. Paciente femenina de 35 años con diabetes tipo 1, quien ingresa al servicio de urgencias por cuadro clínico consistente en dificultad respiratoria, dolor abdominal y episodios eméticos sin cuantificar. A la valoración nos encontramos con una paciente taquipneica con signos de deshidratación, aliento cetónico y alteración del estado mental. No sé quién lo quiera leer. Si quieres, yo lo leo. A ver, entonces, em, tenemos una paciente con un potencial hidrogenio muy bajito, está bien bajito, lo cual nos habla de una acidemia, con una presión arterial de oxígeno. Bueno, ahora me hizo, no me acuerdo cómo era, cómo era para cuantificar cuánto era que se supone que debería estar, pero pues está bajita. La presión arterial de oxígeno creo que está bien. El bicarbonato está súper bajito y la base en exceso también está, pues digamos que está muy acidótica, ¿no? El lactato también está aumentado, sugiriéndonos un poco de hipoxia e hipoperfusión. Y bueno, la creatinina también está súper aumentada y la glucosa pues ni se diga, ¿no? Entonces teniendo pues en cuenta el cuadro clínico de la paciente, pues esto sugiere una cetoacidosis diabética. De pronto pueda tener una crisis hiperglicémica y hiperosmolar, ¿no? Y bueno, el anión gas también está súper elevado y pues ya, ahí ya sale el cuadro de la paciente, ¿no? Creo. Sí, ya, ahí está perfecto. Listo, si quieres, sigue, Javi. Esto ya lo mencionamos, ¿sí? Listo, acá tenemos otro caso. A ver quién quiere interpretarlo.
Hay una duda, cuando el anion gap está disminuido, ¿qué es lo que sugiere? Un anion gap disminuido, Sí, pues, o sea, significa que es que el anion gap tiene que ser como una cantidad específica, ¿cierto? Entonces puede ser o que el bicarbonato esté muy aumentado o que el cloro esté muy aumentado, por ejemplo. Sí. Bueno, dale, ahora, Simón, entonces que tienes el micrófono prendido. Anímate. a ver si le empiezo a corregir esto. Entonces, el paciente está en, pues el pH está en rangos normales, con una presión de CO2 que está aumentada. La, el bicarbonato también está aumentado, lo que quiere decir que, no sé, espera, so- Bueno, sí, dale, dale. Trata de hacerlo como sistemático, ¿sí? Siento que eso ayuda bastante. Entonces, bueno, sí, muy bien. Como llegaste a la conclusión de que el pH está normal, pero la PC2 está aumentada. Entonces, ¿por qué estaría aumentada la ok, PC2, cierto? O sea, porque hay retención de dióxido de carbono. ok, Em, sí, entonces me imagino que por el patrón que presenta la gente con EPOC de los síntomas obstructivos, entonces no ok, está pudiendo expulsar ese CO2, lo que está exacto. haciendo que se le acumule en la sangre. Pero entonces, eso Y significa el, que con eso podemos decir que tiene una acidosis respiratoria, ¿sí? A pesar de que el pH esté ok, normal. Cuando el PCO2 está en rangos pues, que están fuera de lo normal, cuando está aumentado, es acidosis respiratoria, ¿sí? listo, perfecto, así el pH está normal, ok, ok, Ujú. Pero pues cuando el CO2 también está fuera de lo normal, ¿no? Y con el sí, sí, ok. bicarbonato, entonces, ¿qué te dice, por ejemplo? Bicarbonato, pero reviso rápido los valores, bueno, ¿me recuerdas los valores de normalidad? De 22 a 26. De 22 a 26. Entonces, que sí está compensando el paciente. Em, Acuérdate que para la compensación se piensa Ajá, que toca ver como lo que les mencionamos, ¿sí? Como cuánto por encima de CO2 de 40 o de 33 está aumentado, ¿sí? ok. Y pues esto es crónico o agudo. Entonces, bueno, o sea, aquí vemos que no es que esté compensando, sino que hay otra vez es un trastorno mixto, ¿sí? Entonces, Ok. tanto que los dos trastornos se equilibran y pues generan un pH normal. Entonces, un EPOC nos genera la acidosis respiratoria y pues en este caso tenemos una alcalosis metabólica, pues porque tenemos un bicarbonato bastante elevado. em, que pues, por ejemplo, puede ser de etiología de los diuréticos de asa que tiene el paciente por la falla cardíaca. Ok, ok. ¿Sí? Bueno, después vemos el anion gap y el anion gap pues está normal, entonces pues tampoco, ahí decimos que no tiene una acidosis metabólica, eh, ¿sí? ¿Cuándo Sobreimpuesta. se considera anion gap disminuido, Javi? El anion gap es de 8 a 12 me parece, de 6 a 12. Es de 8 Ok, a 12. 8 a 12. gracias. Bueno. Listo. Entonces, bueno, aquí les dejamos como esta tabla, como de los trastornos mixtos y cómo identificarlos. Entonces, pues, eh, por ejemplo, el pH está normal, pero tiene el PCO2 y el bicarbonato altos cuando el anion gap está normal. Como en este paciente, tenemos acidosis respiratoria y alcalosis metabólica. ¿Sí? Entonces, pues, o sea, cuando el pH está normal, pero los valores están anormales, se puede hacer como otra vez la interpretación, pero pues es más fácil como sacar la tabla, ver como cuál de estos cumple y ahí ver qué tiene y después relacionarlo con los diagnósticos diferenciales.
Listo. Bueno, no sé si quieren, bueno, hagamos este caso rápidamente, ya que nos extendimos tanto. Entonces, un paciente masculino de 69 años con múltiples comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, antecedentes de infección de vías urinarias y enfermedad renal crónica, que ingresa con dolor abdominal agudo asociado a episodios eméticos sin cuantificación, niega fiebre, problemas a la micción, niega problemas de las deposiciones y otra sintomatología. La valoración nos encontramos con un paciente estable hemodinámicamente, Glasgow 15 de 15, glucometría de 157, puño percusión derecha positiva, signos vitales estables con taquicardia sinusal, desespero por dolor, se le hace un urotac, sale normal. Analgesia se usa buscapina y tramador. Luego el paciente sigue con el dolor, se queja mucho, se le da meperidina, consecuencia cardíaco desorientado y con incremento del dolor abdominal. Entra en falla respiratoria, por lo que se decide intubación orotraqueal, entrando en falla respiratoria desconocida al no tener gases arteriales iniciales. Luego de que el paciente está intubado, entonces tiene pues una cardíaca de 136, presión arterial de 160, temperatura 36, saturación de oxígeno 98 con intubación orotraqueal, gases con un pH de 6.6, la presión de dióxido de carbono es de 18,2, bicarbonato 1,9, base exceso de menos 35 y la presión arterial de oxígeno es de 100, ahí está mal, 100 sobre con una FiO2 al 50%. ¿Quién se anima a interpretarlos? Bueno, pues sería chévere que alguno de los que está sin cámara hablara, porque ya interpretamos bastante. No sé si alguno quiere. Hola, yo quiero intentar. Em, pues el pH está Cristina acidemia. La presión parcial de dióxido está baja, eh, pero el bicarbonato también está bajo y la base exceso, pues me habla de acidosis metabólica. Am, sí, pues eh, acidosis metabólica, sí. Sí, está bien. Entonces, pues a pesar de que con el dióxido de carbono se nos sugiere una compensación respiratoria parcial en el paciente, es insuficiente para llegar a normalizar ese pH. Ya con la base exceso, como hay un déficit de base severo, pues se confirma como tal la acidosis metabólica severa en el paciente y si llegáramos a hacerle un anion gap, con valores, no sé, de sodio de 140, cloruro de 100 y bicarbonato, pues con el 1,9 nos da el anion gap. Dime, Isa. No, 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 o sea, solamente quería como complementar a lo que estaban mencionando, que pues digamos el paciente también hizo una falla respiratoria, pues ahí dice desconocida. Digamos que en este caso yo pensaría que, y bueno, ahí también está escrito, se atribuye es a la administración de meperidina, un depresor respiratorio por excelencia, y en ese sentido pues yo diría que es muy difícil que ese paciente, o sea, respiratorio, a pesar de que pues bueno. mm, tenía como también su trastorno, pues, de bastante tiempo y eso. Me imagino que acá la clave está en la enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, como que esa imposibilidad de, o sea, no, esa inefectividad como de excretar los hidrogeniones hace que pues el diagnóstico se guíe como a acidosis metabólica, creería yo, no sé. Sí, inicialmente, solo viendo los antecedentes del paciente sin ver el contexto, se lo puedes otorgar a las enfermedades que el paciente presenta. Pero pues ya dentro del contexto, lo que les decía Isabela fue por la administración de meperidina que pues Ok, vemos la acidosis metabólica en este paciente, ¿listo? Ya eso sería todo, Javi, si quieres seguir. listo. Bueno, aquí teníamos como esto, pero ya, esto ya lo habíamos hablado. Pero, pues sí, teniendo en cuenta que nos hemos extendido tanto, no sé si les parece, pues que aquí ya solo teníamos como los algoritmos de los diferenciales
de cada patología, eh, como para saber como cuál es la causa de las diferentes anormalidades en el equilibrio ácido-base. Entonces, pues teniendo en cuenta que nos extendimos tanto y pues para respetar el tiempo de todos, no sé si les parece que dejemos ahí o si quieren que sigamos aquí, igual tenemos muchos más casos, por ejemplo, si quieren pues para interpretarlos también o pues, o sea, digo, como ya el espacio académico finalizó, entonces pues muchas gracias a todos pues por conectarse, si quieren seguir como para seguir analizando los casos, pues de una, ¿listo? Listo, a ver. Entonces, a ver, ¿quién quiere analizar este, por ejemplo? Pues si quieres yo lo hago, Javi. Dale, Entonces, dale. bueno, pero me lo leo. Paciente femenina, 25 años, neumonía, cuadro clínico de 4 días, consistente en fiebre alta, tos con esto y dificultad respiratoria. Mm, bueno, pues digamos que el pH de entrada está en rango, entonces pues ahí tenerlo presente. La presión de dióxido de carbono sí está elevada. Ujú, Mm, la presión parcial de oxígeno, no sé. Pero bueno, no importa. El bicarbonato pues está en rango, particularmente en el límite inferior, pero pues bueno. Y el anión GAP está elevado. El cloro, ¿cómo está? Bueno, sí, ¿cómo está? Pues yo la verdad, o sea, por el cuadro clínico, en un punto pensé que tal vez la etiología de la paciente iba a ser respiratoria. Mm, entonces, pues, digamos que por la PCO2 uno podría pensar que efectivamente la paciente debuta con un, pues con una acidosis respiratoria, a pesar de que el pH sí está como normalito. Ahora, lo que me pone a dudar un poco es el anión GAP, porque está elevado. Y entonces, ahí sí ya no sé qué pensar, no sé si se trate de una condición mixta. sí, de acuerdo. Entonces, pues, muy bien. Y todo lo que dijiste, perfecto. Entonces ahorita tiene una acidosis respiratoria, pues por la PCO2. Aquí no nos dieron la presión de oxígeno, pero pues como siempre tenemos que medir el anion gap, si tiene una también acidosis metabólica que está pues sobreimpuesta a esto, ¿sí? Em, entonces pues ahí también hay que entrar a ver las causas, los diferenciales como de esto, pero pues sí, ahí en cuanto a la interpretación, dejémosla ahí, por ejemplo. Listo. Ahora tenemos otra paciente. eh, entonces es una paciente femenina, 71 años, que ingresa por síntomas gastrointestinales. ¿Listo? Entonces tenemos una, un pH de 7,2, una presión de dióxido de carbono de 34,5 y el bicarbonato de 16. Entonces, ¿quién quiere analizarlos ahora? Bueno, un lactato de 4,4. Pues nada, revisando, nuevamente tenemos un pH disminuido, o sea, entiendo que el corregido, o sea, con la temperatura, se ajusta un poco más al valor del límite inferior, pero lo mismo, está muy limítrofe. Me llama la atención que el bicarbonato también está disminuido, entonces, de entrada a mí, bueno, y pues el lactato está elevadísimo, ¿no? O sea, la paciente está súper hipoperfundido. Entonces, en este caso, yo me iría más por el lado de una acidosis nuevamente, pero en este caso metabólica. Listo, sí. Entonces, pues, este es un paciente de UCI que estaba cursando con un shock séptico, gastrointestinal y bacteriemia por salmonela. Em,
hizo pues una complicación que hizo delirium y afortunadamente no tenía dificultad respiratoria, pero esto ya era la evolución de los gases, ya llevaba más o menos 5 días en la UCI y tenía persistencia de la acidosis metabólica. Pues claramente también asociado pues a hiperlactatemia, pero pues sí, muy bien. Listo. Otro paciente. Entonces, paciente femenina, 61 años, que ingresa con abdomen agudo y angiotac de abdomen con signos de isquemia mesentérica. Em, entonces, tenemos un pH en 7,329, tenemos una PCO2 en 21,8, tenemos un bicarbonato en 11,2, tenemos un lactato en 10,25 y, bueno, la presión de oxígeno está en 79. Entonces, bueno, ¿quién quiere acá analizar estos, por ejemplo? Simón. Entonces el pH está dentro de los límites normales. El CO2 está un poquito disminuido. Oxígeno, pues el oxígeno está bien. A mí acá lo que me llama más la atención es el lactato, que pues está súper elevado, que pues con el caso clínico pues se puede decir el por qué, pero bicarbonato, ¿cuál es la diferencia de esos dos bicarbonatos que aparecen ahí, Javi? El ACT y el STD. Ajá, No, eso no sé la verdad. ok, Se usa el ACT. Sí, pero no sé cuál es la diferencia. ok. Entonces, no sé, Javi, ayúdame acá. La verdad. Pues sí, mira. Entonces tenemos ahí pH bajito, ¿cierto? Ajá. Entonces es acidemia. Después tenemos las No, pero PCO2. sí, bajito, sí, porque el límite es 35, sí, perdón. Sí, sí, sí. PCO2 Sí, en sí. 21. Entonces también bajita. Como va al mismo lado, decimos que es acidosis metabólica. Y pues teniendo en cuenta un lactato tan elevado, pues vemos como cuáles son los diferenciales. Entonces, pues teniendo en cuenta también el cuadro clínico de la paciente, este es pues un caso, una causa de acidosis láctica segmentaria, ¿sí? Entonces, pues, por ejemplo, una acidosis láctica sistémica es, por ejemplo, por hipoxemia o por hipoxia, pues que se genera que todo el cuerpo empiece el metabolismo anaerobio, mientras que por acá la isquemia mesentérica es, pues se hizo isquemia de, de las asas, Ajá, empezaron a hacer eh, metabolismo anaerobio y por eso tenemos una acidosis láctica, ¿listo? ok. Listo. Paciente 3, femenina, 73 años, ingresa a UCI en estatus epilépticos y alteraciones comportamentales. Entonces tenemos un pH en 7,27, tenemos una PCO2 en 49,4, bicarbonato en 22,5. em, a ver, no tenemos la de oxígeno, pero tenemos un lactato también alto. Ok, entonces ya como para ir cogiendo como el tiro un poquito más rápido, por el pH y por el CO2 ya sabemos que es respiratoria, es así es respiratoria, ¿sí? Ok. Ok, entonces continuamos con el bicarbonato. Bicarbonato está como en limítrofe, entonces ahí no sé si está compensado o no. Em, pues, o sea, toca hacer la fórmula. Es que es Pero exacto, acuérdate sí. que el bicarbonato no se mide, la compensación no se mide en cuanto al rango normal de bicarbonato,
pero Sino cuántas de veces se acuerdo a lo eleva por la esperado. fórmula. Ok. No, pues me toca aprender la fórmula, güey, no sé. Esta la saturación de oxígeno está bien. No sé, lactato, porque, o sea, sabemos que es por hipoperfusión, pero ¿por qué podría, o sea, ya como desarrollando un poquito más el caso, porque el paciente con este caso clínico podría tener lactato elevado? Em, pues sí, entonces, en cuanto a acidosis respiratoria, ¿no? Esto ya es uno diferencial, pues cuando nos metemos a estudiar la acidosis respiratoria por el estatus epilépticos ahora mismo, ¿sí? Ok. Entonces, pues esto genera, eh, a ver, espera. Pues mira, genera tanto como una hipoventilación central, pero también una poca distensibilidad. Entonces, pues no hay buena perfusión, ¿sí? Se empieza a acumular un poco más el dióxido de carbono y pues se genera esta, bueno, además del lactato, ¿sí? Pues que también eso, o sea, podemos decir que hay varias etiologías, no solo por eso, sino también pues porque los músculos en estatus epilépticos empiezan a hacer metabolismo anaerobio por la contracción, ¿cierto? Ujú. Entonces, pues hay como varias etiologías de la acidosis ahí. Ok. Listo, bueno, ya nos pasamos media hora de lo esperado. Entonces, pues bueno, en verdad, muchas gracias pues por conectarse a todos, pues a todos por participar. Doctora, no sé si tengas algún comentario, alguna retroalimentación. No, no, al contrario, quería era darles unas pistas porque veo la cara de Simón para que empiece a relacionar clínicamente. Siempre las acidemias, todo lo que sea ácido, el paciente va a estar más grave. Si se pudieron Ok. dar cuenta la relación de los pacientes que estaban con UCI, que iban para UCI en estados sépticos, la cetoacidosis, siempre las acidemias, cuando tú das el pH bajito, siempre el paciente es más grave. Las alcalemias te permiten compensar más rápido. Para que lo asocies, o sea, para que los asocien todos, también con la parte de la sal, que es más grave, tener algo alcalino o tener algo ácido. Entonces, un paciente, cuando ustedes vean un caso clínico, para que empieces, no desde el pH, desde los gases arteriales, sino desde el caso clínico, y lo empieces a asociar de otra manera. Entonces, siempre un Ok. paciente séptico te va a dar a una acidemia, a ácido. Y la alcalemia te permite compensarla más rápido. Así como dijo Javier y María José, la alcalemia se empieza a compensar 2 o 3 días después. La alcalemia nos sirve mucho en los pacientes de poco para las indicaciones de oxígeno y que sean pertinentes, para que no conectemos a cualquier paciente a una bala de oxígeno. Entonces también para que Ok. lo tengan presente. Y otra cosa quería decirles, no los interrumpí cuando estaban presentando, que se lleven desde ustedes que están empezando en este mundo. Los gases arteriales son un examen absolutamente doloroso, es sumamente doloroso. Dentro de los que les envié los casos clínicos eran pacientes de la UCI que son tomas centrales, por eso en la UCI se toman casi cada 4 horas, cada 6 horas, porque necesitan estabilizar, más que todo buscan es el lactato, estabilizar el lactato porque ya vieron que las hiperlactemias hacen que el paciente esté muy mal, el consumo, el daño muscular, el daño tisular, y está muy asociada a las hiperlactemias a bajas recuperaciones de los pacientes, porque la parte tisular se nos daña, no solo se nos daña el pulmón, se nos daña el cerebro, se nos daña el riñón, se nos daña el intestino y esto tiene secuelas graves que hace que el paciente esté persistentemente en la UCI. Entonces, para que también se lleven eso para ustedes y que no lo indiquen tan frecuentemente. Los gases arteriales tienen unas indicaciones muy claras para que también tengan en cuenta desde la parte del paciente. Y otra cosa, recuerden para la vida, prima la clínica. Los gases arteriales son muy útiles para el paciente cuando ingresa. Por eso, dentro de los casos clínicos que les compartí,
A ver, ya viendo hoy, fui muy parcializada hacia la UCI porque quería que vieran las descompensaciones, era como mi anhelo y perfectamente se veían dentro del taller, pero también fue muy interesante la parte del paciente crónico, para que también lo tengan en cuenta que hay unas alteraciones crónicas dentro de los gases y el paciente estaba bien, a pesar que esté crónicamente descompensado. Entonces, la clínica es también muy importante. Era lo que les quería comentar. Muchas gracias, doctora. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta ahorita que nos extendimos por tu retroalimentación y sí, pues por los gases que nos sirvieron muchísimo para el ejercicio académico. Gracias, doctora. Muchas gracias a los dos, a Javier y a María José y a la doctora. Qué pena nosotros usando su tiempo. Muchas gracias a todos por participar, Juan David, Simón, Isabela, Diana también. Gracias a ustedes por la paciencia y por abordarlo de una forma tan ordenada y en general por el espacio para participar. Sí, Javi, gracias especialmente por la paciencia. No, 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 de nada. Hasta De María luego a José también, todos. muchas gracias. Hasta luego, doctora. Gracias. Muchas Hasta luego, gracias. doctora. Gracias. Doctora, Hasta sí, ya luego. sigue. Voy a llenar el link de asistencia. Dale, gracias, Javi.